El día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque por capacidades. ¿Ok? Recordarles, bueno, que estamos en el curso de Socioeconomía de la Desigualdad y vamos a terminar haciendo un ejercicio de aplicación en la gestión pública. Abro paréntesis, muchas gracias a Crear por la oportunidad. De verdad, Gerardo, que yo estoy, cierto, aquí en Suiza son las 10 de la noche, pero estoy bastante contenta de poder compartir este tipo de saber con ustedes, ¿no? Y de ver cómo esto puede tener un impacto en la gestión pública peruana. Porque si bien es cierto, estamos hablando ahorita de cosas teóricas, en realidad todo gestor público debería tener ser consciente de este marco teórico para luego poder aplicar en la acción pública, ¿no? Entonces, vamos a empezar. La desigualdad como problema, ¿ya? Eso lo hemos visto, las tres primeras diapositivas les he puesto solamente para que recordemos rápidamente lo que hemos hecho en la clase pasada. De repente hay personas que no estuvieron. Entonces, empezamos hablando la clase pasada sobre cómo la desigualdad llegaba a ser un problema, ¿no? Recordar que entonces esta desigualdad que existe matemáticamente no es un problema todavía para el Estado hasta que no pasa un cierto número de filtros, ¿no? Entonces tenemos la desigualdad, podría ser, a ver, ¿qué podemos hablar? Una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? A nivel del acceso a la educación superior, ¿ok? Existe una desigualdad de repente porque en términos culturales a veces hay en el interior del país creencias que pueden hacer que la mujer sea más relegada a la esfera de la casa y el hombre tenga este privilegio de poco a poco abrirse más y poder hacer estudios y poder acceder a otro tipo de oportunidades. Entonces, esa desigualdad como tal existe. Primero lo que tenemos que hacer entonces es analizar cuál es el origen de esa desigualdad. Dijimos que habían tres tipos de desigualdades. Teníamos las desigualdades suprasociales, que eran aquellas en las que sobre todo intervenían cuestiones que escapaban de las estructuras sociales, como pueden ser, por ejemplo, la genética, ¿no? Di el ejemplo de los suelos fértiles, ¿no? ¿Qué pasa si un suelo es fértil? Ya eso escapa de las manos de las estructuras sociales y por lo tanto va a ser considerada como una desigualdad suprasocial. Luego teníamos las infrasociales, que eran desigualdades que se les asociaban a la elección individual de todas las personas, ¿no? Y estas desigualdades infrasociales, dijimos también que había que tener cuidado porque muchas de estas infrasociales iban a estar influenciadas quizás por las condiciones o la clase social en la que el individuo ha nacido, ¿no? O se encuentra presente. Y luego teníamos las sociales, que eran netamente las que iban a desprenderse de las fallas de las estructuras sociales. Por eso que la socioeconomía de la desigualdad lo que busca es romper con las fallas de las estructuras sociales, de las instituciones sociales y de alguna manera buscar una reingeniería social. ¿Ok? Entonces, una vez identificada el origen de estas desigualdades, supra, infra o sociales netamente, o el colectivo, la población que sufría esa desigualdad, tenía que indignarse y luego llevar esa indignación hacia una acción colectiva, hacia una organización. Aquí también paréntesis, dijimos que muchas de las poblaciones vulnerables, por el mismo medio, de repente la capacidad, y quizás lo vamos a discutir más adelante en las siguientes diapositivas, no tenían esta capacidad de cohesión que sí tienen algunas clases sociales para poder ponerse en grupos, formar grupos de poder, hacer presión y hacer que esta desigualdad llegue a provocar una acción pública. Y es en el momento en que la desigualdad es tomada por la acción pública que se convierte en un problema, que se convierte en un problema real, ¿no? Ahora, la acción pública puede responder o no responder, pero las dos son respuestas. Quiere decir que si ante
la desigualdad que estábamos viendo del acceso de mujeres a la educación superior, el Estado pone en práctica un programa que impulse a que más niñas entren, sean formadas a nivel universitario. El Estado está respondiendo y se convierte en una acción pública, pero también el hecho de que el Estado no haga nada por esta desigualdad también es una acción pública, es una acción de no respuesta. ¿Ok? Entonces, eso era más o menos la identificación de la desigualdad como un problema. O sea, no solamente hay que mirar la desigualdad como que, ah, ya, existe y como tal el Estado tendría que accionar, sino que hay que ver, hay que ir identificando el origen, hay que ir viendo qué colectividad esté involucrada para poder llegar a esta acción pública. Luego habíamos visto también un poquito la igualdad de qué, o sea, qué es lo que vamos a igualar. Y habíamos hablado que aquí habían diferentes enfoques, ¿no? Que podríamos igualar las oportunidades, ¿no? Que es poner a todos los individuos en una misma línea de partida, o podríamos igualar los resultados, ¿no? Que es hacer que todos lleguen a una misma línea de llegada. Y entonces aquí viene, por ejemplo, dimos el ejemplo del sueldo mínimo, del sueldo máximo y este tipo de cosas, ¿no? Después habíamos visto un poco que era difícil separar ambos puntos de vista porque normalmente las desigualdades, sobre todo en América Latina, tienden a generar, o sea, ya se han vuelto sistémicas. Entonces, una desigualdad lleva a otra desigualdad y a otra desigualdad. Entonces, son muchos sectores que están involucrados. Y finalmente, bueno, repetir, ¿no? Que teníamos que pasar del aspecto individualista a un enfoque de cambio social estructural, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y habíamos visto que sobre todo el Estado es quien tiene acción sobre las desigualdades. Esto es súper importante. Hay un autor que llama a la colaboración entre el Estado y las organizaciones sociales como el beso de la muerte, porque, bueno, es un autor que tiene una visión un poco radical de la colaboración entre Estado y colectividades, pero en este curso, digamos, vamos a fomentar el beso de la muerte, porque es mediante el Estado, lamentablemente, que los programas sociales van a tener una amplitud hacia todo el país. Entonces, este beso de la muerte es muy necesario. Y ya haciendo paréntesis, nosotros como colectividades, porque sé que muchos vienen de colectividades sociales, deberíamos provocar que las poblaciones vulnerables entonces lleguen a organizarse para provocar el beso de la muerte y por lo tanto una acción pública que ataque las desigualdades que ellos están sufriendo. Luego, también rápidamente habíamos visto hasta qué punto teníamos que igualar, ¿no? Y aquí habían las posiciones suficientistas. Recuerden mucho esa palabra porque la voy a repetir más adelante. Suficientistas, ¿no? Que decían hay que darles a todos un mínimo de recursos y a partir de ese mínimo de recursos ellos puedan desarrollarse, ¿no? Los individuos puedan tener la capacidad de desarrollarse. Luego hay los limitantes que hablan del máximo. Hay que decirles a todos hasta dónde pueden llegar, ¿no? Para que todos tengan por igual. Los prioritaristas, que dicen que hay que, sobre todo, dar a aquellos que más necesitan, entonces hacer un listado, ¿no? Una focalización. En el Perú, por ejemplo, tenemos lo que se le llama el padrón de focalización, ¿no? Y aquí nos dicen, nos clasifican, digamos, quiénes son las personas que están en pobreza extrema, eh, por clases sociales. Entonces, esa focalización en el Perú, que tiene un enfoque, las políticas sociales tienen un enfoque prioritarista, es muy importante, es una herramienta extremadamente importante. Y de hecho, durante la pandemia, como este padrón general de clasificación socioeconómica no estaba actualizado y no había sido bien llevado por las municipalidades, entonces fue ahí donde no hubo una buena focalización de la ayuda social que se tenía que hacer, ¿no? Paréntesis también sobre este punto, este padrón está a cargo del ministerio, pero sin embargo, la ejecución y la promoción de la inscripción de las poblaciones vulnerables está a cargo de las municipalidades, ¿no? Es ahí donde hay un rol que se junta entre el gobierno central y el gobierno local.
Y luego teníamos finalmente a los igualitaristas, que nos hablaban sobre todo de que había que eliminar toda desigualdad, había que desecharla, ¿no? Los criterios a tener en cuenta, habíamos visto el mérito, la dignidad de las personas y la búsqueda de la autonomía de los actores sociales, porque si no nos convertíamos en gestores públicos paternalistas. Y finalmente la igualdad de tratamiento, ¿no? Entonces, eso todo lo hemos revisado la clase pasada y también vimos, hicimos un enfoque a qué es el Estado que tendría que tener en cuenta todo este tipo de cosas para poder ejecutar programas sociales. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque por capacidades de Amartya Sen, pero primero me gustaría hacer una revisión de la teoría de la justicia como equidad de John Rawls. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque cuando John Rawls desarrolla su teoría en los años 70 más o menos, lo va a desarrollar en el marco de una socialdemocracia, ¿no? Entonces, él va a tener en cuenta esta economía de mercado que existe, ¿no? Y va a tratar de desarrollar principios que nos lleven, entre comillas, a tener una sociedad justa y equitativa para todos, ¿no? Ahora, antes de que llegue esta teoría de John Rawls, que es muy importante, para un poco, va a marcar un poco todo lo que van a ser las políticas sociales post 1970. Antes de los 70 se utilizaba mucho el criterio utilitarista. ¿Qué quiere decir, no? Que era un criterio que se enfocaba a las personas van a ser, hay que priorizar el bienestar de las personas. O sea, lo que la persona quiera, de alguna manera hay que asistir a esas preferencias individuales. Entonces, hay una búsqueda, una maximización del bienestar, uh, que está muy ligada a cómo, a las dinámicas del mercado, ¿no? Y luego también tenemos que la repartición en este tipo de sociedades antes de la teoría de la justicia de John Rawls no tomaba en cuenta la repartición. La repartición no era una preocupación para ellos. Y aquí mucho se habla del enfoque, el ejemplo de la pizza, ¿no? Tienes una pizza y ¿a quién le das más? ¿Al que tiene más hambre o das por igual a todos? Entonces, la forma de reparto no era una preocupación. Con Rawls, el reparto empieza a ser una preocupación. Entonces, a ver, ¿cómo creamos una estructura social que garantice una sociedad justa? Esa es la pregunta que Rawls se hace. Y cuando habla de justa, él dice que deberíamos asegurar una igualdad de derechos y de deberes a el conjunto de la sociedad, pero también deberíamos asegurar un reparto justo de las ventajas de la cooperación social. O sea que todos los individuos deberían tener acceso igualitario a estas ventajas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a esta estructura social que sea justa? Y él va a proponer un proceso, ¿ya? Es filósofo, entonces vamos a entender este proceso como utópico. Él dice que cada individuo, cada uno de nosotros, debería hacer un ejercicio de ponerse un manto, un velo de ignorancia para poder hacer una elección colectiva. ¿Qué quiere decir? Todos los individuos nos cubrimos los ojos con este velo y no vamos a saber cuál va a ser nuestro origen social, no vamos a saber qué talentos vamos a tener, no vamos a saber si vamos a sufrir de alguna enfermedad. Y con esta ignorancia, impregnados de esta ignorancia, vamos a tomar las decisiones más justas para el funcionamiento de la sociedad. ¿Sí? Paréntesis, en cualquier momento me pueden parar y me pueden decir como que, Eliana, ¿puedes repetir eso? O si no entendí. No. Ok. Entonces, él dice que si todos los individuos hacemos este ejercicio de ponernos tras el velo de la ignorancia, vamos a llegar a un consenso de lo que sería una sociedad justa. ¿Ok? Recuerden, cuando el individuo se pone atrás de este velo, no sabemos cuál va a ser nuestra clase social, no sabemos, no sabemos qué talentos vamos a tener, no sabemos
las oportunidades que podríamos llegar a tener, no sabemos absolutamente nada. Y entonces él dice que eliminando toda esta información moralmente arbitraria, va a llegar a plantear dos principios para que una sociedad sea justa y garantice una igualdad. Él dice que una sociedad, para que sea justa, tiene, de nuevo, regresamos al que tener una lista de derechos fundamentales muy amplias, derecho a la propiedad, derecho al pensamiento, al libre pensamiento. O sea, vamos a plantear realmente de manera muy amplia un montón de derechos fundamentales para todos los individuos. Y también vamos a igualar las oportunidades de acceder a puestos de responsabilidad, a puestos de poder en la sociedad. Y dice que de haber desigualdades en una sociedad, estas solamente serían justificadas si van a beneficiar a toda la colectividad, porque hay desigualdades que él afirma pueden beneficiar al colectivo completo. Vamos a ver ahora. Entonces, basándonos solamente, mirando solo el segundo principio. El primer principio ya lo entendimos, ¿no? El primer principio es realmente asegurar en una carta magna la mayor cantidad de derechos que pueda tener el hombre, ¿no? Que tenga derecho a la libertad de expresión, a la vida, que tenga derecho al pensamiento político, o sea, todo lo ponemos ahí, ¿ya? O sea, hacemos una carta magna bien amplia de derechos y de deberes. Y ahora vamos a ver el segundo principio, que es el que puede ser un poco contradictorio y que él nos va a llevar a una reflexión. El segundo principio, entonces, va a tomar el principio de eficacia de Pareto y el principio de diferencia de Maximin. Eh, ¿Saben más o menos cuál es el principio de Pareto? Bueno, lo voy a, no sé si algunos saben, pero el principio de Pareto en economía nos habla de que no todo cambio es permitido si no afecta a cualquier otro individuo que sea parte de la acción en el mercado. ¿Ok? Entonces, ese es el equilibrio de Pareto. Nos podemos mover mientras no afectemos a otros. Y el principio de diferencia que va a aplicar el Maximin es vamos a darle más a aquellos que tienen menos. Hay una diferencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? En Pareto podemos hacer cambios, pero siempre y cuando estos cambios no afecten a ninguna persona en el colectivo. O sea, los ricos pueden volverse más ricos mientras esto no afecte a las personas que son de clases sociales bajas. Y el principio de diferencia, el de Maximin, te dice que la sociedad debería moverse dándole siempre a las personas que menos tienen. ¿Ya? Esa es una diferencia. Luego, bueno, arriba olvidé mencionar la igualdad formal, que te habla de la igualdad de derechos, que todos tienen que tener igual acceso a los derechos formales, o sea, escritos en una carta, en un documento, todos tendríamos que ser iguales. Y luego tenemos la justa igualdad, ¿no? De la buena suerte, ¿ok? Que tenemos, porque no basta con decir te voy a dar oportunidades, si no tengo que mirar si el individuo tiene la misma buena suerte que los otros individuos. ¿A qué se le llama buena suerte? Haber nacido en un buen medio social, a tener acceso a la educación, a tener acceso, bueno, en países como Latinoamérica, lamentablemente, esto es buena suerte, ¿no? Tener acceso a educación de calidad, tener acceso a agua potable, tener acceso ya dije, educación, a salud y a los, mm, a los servicios básicos, ¿sí? Entonces, recalcando esto, ¿no? Qué triste es que en América Latina eso sea parte de la suerte porque no es algo que está asegurado para todo el mundo. En otros países la buena suerte sería más un tema de talentos, ¿no? Cuán bueno eres en matemática o lenguaje o en arte para que puedas desarrollar lo que realmente quieres. Cierro paréntesis. Y luego, con estos principios, se van a mezclar y se van a formar sociedades que serían, entre comillas, justas para Rawls.
Y él dice que se pueden formar 4 tipos de sociedades justas que cumplan los 2 principios. La primera sociedad justa sería una sociedad que se encuentre en libertad natural, ¿no? Ahora, una sociedad en libertad natural sería mucho más compatible con una dinámica clásica del mercado, ¿no? Quiere decir que aquí aplicamos el principio de eficacia, que es mientras lo que tú hagas no me afecte, dale, y el de igualdad formal. Quiere decir que en la Constitución todo está escrito, pero ya saben que el papel aguanta muchas cosas, pero no te asegura una igualdad real. Y ahí hay que hacer la diferencia, ¿no? Una cosa es la igualdad real y otra cosa es la igualdad formal. Entonces, si mezclamos este principio de eficacia con esta igualdad formal, nos da una libertad en la que cada quien puede hacer lo que quiera mientras no afecte al otro. Y eso es una sociedad en libertad natural, ¿no? Luego tenemos una sociedad en igualdad liberal. Esta sociedad en igualdad liberal va a mezclar el principio de eficacia, de nuevo Pareto, pueden hacer todos lo que quieran mientras no afecte a los otros, y una igualdad justa, de buena suerte, ¿no? En el que vamos a tratar de poner implementar programas eh, que les den a todos la misma buena suerte, el mismo acceso a oportunidades, pero luego ya va a depender del individuo, según su mérito, cómo éste se va a desarrollar. Esta también, en teoría, sería una sociedad justa según los principios de Rawls. ¿Ok? Luego, la tercera sociedad justa es una aristocracia natural. ¿Qué es esta aristocracia natural? Es una aristocracia que va a priorizar el principio de diferencia, aquí entra el maximin, darles a los que más necesitan el máximo para los que menos tienen, y una igualdad formal. Quiere decir que a nivel de papelito manda, todos tengan los mismos derechos. Ah, aquí se puede hablar, por ejemplo, de muchas fundaciones filantrópicas que hacen un trabajo, o sea, muchos millonarios que ponen sus fundaciones y todo esto, porque hablan desde su privilegio, digamos, ¿no? Y ese privilegio, de alguna manera, lo comparten con otras personas. Esto también sería una sociedad justa. Y luego Rawls nos presenta una sociedad en igualdad democrática, que es la que dice que se tendrían que priorizar eh, de manera general, ¿no? Esta sociedad en igualdad democrática va a mezclar el principio de diferencia, el maximum, con la igualdad justa, ¿no? Una justa igualdad, perdón. Estos programas que van a ayudar a que las personas que pueden surgir de medios sociales bajos tengan los recursos, los mismos recursos que otras personas para que puedan llegar también a cubrir puestos de poder, entre otras cosas, ¿no? O sea, que puedan desarrollarse. Entonces, esa es la sociedad justa ideal para Rawls. Él se presenta, esta teoría se presenta en un marco sociodemocrático, socialdemocrático, y bueno, entonces, eso es más o menos las 4 sociedades justas para el Rawls, y él prioriza la sociedad en igualdad democrática. Entonces, una sociedad justa tendría que asegurar bienes sociales primarios. Ya lo dijimos, libertades fundamentales, el principio número 1, políticas, disculpen el francés que acabo de verlo, las políticas, la libertad de expresión, la libertad al colectivo, a la propiedad. Y también tendríamos que asegurar oportunidades abiertas para todos. Y bueno, nos dice que tendríamos que tener un respeto a los privilegios y a los ingresos, pero siempre y cuando estos no afecten a los más vulnerables y se encuentren en servicio de los más vulnerables. Para el Rawls, entonces, esto sería una sociedad justa. A ver, entonces, ah, contra la desigualdad de la buena suerte, era lo que le decía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos contra esa buena suerte, contra esos privilegios que parece
que algunas personas tienen, vamos a tratar de implementar un igualitarismo de la buena suerte. Entonces, Rawls nos dice que tenemos que implementar mecanismos que permitan bloquear las consecuencias de la buena suerte. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Son justamente las políticas públicas. Las políticas públicas como instrumentos de igualización de la buena suerte, ¿no? Hay que hacer una diferencia entre la suerte bruta y la suerte por opción. ¿Qué quiere decir? Que hay una suerte que es, o sea, netamente, ¿no? Que tienes la suerte de haber nacido en donde has nacido, con la clase social con la que has nacido, con los papás que has nacido, y esa es una suerte. Y tienes otra suerte que va a depender de la elección del individuo, ¿no? Que el individuo de repente escogió, a ver, escogió una carrera y no otra, y de pronto se abrieron más oportunidades para esa carrera. Eso ya es un auction luck, ¿no? Es una suerte que viene de la opción individual. Y luego, bueno, surgen preguntas, ¿no? ¿Qué debe ser compensado y qué no debe ser compensado? Debe ser compensado lo que surge de la suerte bruta, o debe ser compensado lo que surge de la opción individual, de la buena suerte de la opción individual. Eh, y si hacemos esta compensación, ¿cuál es el lugar que le dejamos al mérito y a la responsabilidad individual? Porque si la política pública empieza a compensar lo que viene de la suerte bruta o de la suerte de opción, cuál es la responsabilidad que tiene el individuo para hacerse cargo de dentro de la sociedad, dentro del colectivo, ¿no? Y puse como ejemplos, por ejemplo, pensemos a las políticas de asistencia a las personas adictas, cómo el Estado tiene que tomar mm, cómo el Estado tiene que hacerse cargo de las personas que tienen una adicción, ¿no? O también las cuotas para mujeres, ¿no? ¿Hasta qué punto estas cuotas, que son llamadas en sociología como una discriminación positiva, le quitan el mérito al trabajo de la mujer? O sea, sabemos que hay estructuras muy duras que a veces impiden la participación de la mujer, en las que las cuotas son efectivas, ¿no? Pero en estructuras que pueden funcionar de mejor manera, cuán efectiva es una cuota femenina, ¿no? Y en el caso de la asistencia a las personas adictas, si es de su elección haber caído en drogas, entonces hasta qué punto el Estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo de esa asistencia. Es por eso que este marco es interesante, ¿no? Porque todo actor público debería hacer un análisis previo al diseño y a la implementación de políticas públicas para saber hasta dónde llega tu acción. ¿Ok? Entonces, y eso es en cuanto a robos. Ahora vamos con una pregunta interesante. ¿En qué momento atacamos la desigualdad? O sea, ya la pensamos, ya sabemos que existe, cuál es su origen, ya hemos visto cómo se pueden igualar oportunidades, ya hemos visto cuáles son los principios que algunos dicen que se tienen que alcanzar para una sociedad justa, pero ¿en qué momento la atacamos? ¿Cómo la atacamos? Y aquí hay dos puntos de vista, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora, los autores que hemos visto, nos hablan sobre todo de una posición backward looking, o sea, quiere decir mirando hacia atrás de las acciones del individuo. Vamos a mirar si el individuo es adicto, por qué es adicto, cuáles fueron sus decisiones, y entonces en ese momento voy a tomar la decisión de actuar como servidor público, pero mirando el pasado del individuo. O sea, ya, él decidió no estudiar, entonces, ¿cómo me hago cargo de esa persona que decidió no estudiar? Y es una visión que, en cierta forma, juzga las acciones pasadas del individuo, ¿no? Y se puede poner el Estado en un rol un poco paternalista, un poco restrictivo. Y luego tenemos la visión que es un poco el corazón de todo este curso, que es la forward looking, ¿no? Que es mirar hacia adelante. No me importa
qué ha hecho el individuo antes, no me importa cuáles han sido sus elecciones anteriores, pero voy a mirar hacia adelante sin juzgar el pasado de sus elecciones. Y llegamos al enfoque por capacidades de Amartya Sen. En la primera clase lo mencioné, ¿no? Creo que debo haber hablado como 2, 3 minutos. Es un enfoque de los años mediados de los 90 más o menos, donde ya entramos a, hacia más el proceso y lo vamos a ver. Entonces, todo el enfoque de Amartya Sen se basa en la definición de capacidad, capability, y lo va a definir como la libertad real, ahí la diferencia entre formal y real, sino es la libertad real que el individuo va a tener de vivir la vida que él tiene razones suficientes para valorar. ¿Ok? No, esta definición tiene que ser así captada porque la vamos a ver y la vamos a utilizar, la capacidad la vamos a utilizar como unidad de medida para la elaboración de políticas públicas. Entonces, la capacidad es, de nuevo, la libertad real de que el individuo pueda hacer lo que él valore que pueda hacer, que pueda escoger lo que él valore que pueda hacer. Y aquí está más o menos en un diagrama, ¿no? Amartya Sen nos dice que nosotros tenemos que igualar las capacidades del individuo, no los funcionamientos efectivos que van a ser la libertad en sí aplicada, pero la capacidad del individuo de poder hacerlo, ¿ok? Pero para igualar esa capacidad, vamos a tener que mirar primero cuáles son los recursos con los que el individuo entra en esta cadena. Y si el individuo, por buena, mala suerte o por un tema de oportunidades en general, no tiene los recursos suficientes para lograr desarrollar una capacidad, es ahí donde interviene el Estado. ¿Mediante qué? Mediante factores de conversión individual. Estos factores de conversión pueden ser, perdón, factores de conversión, he duplicado una palabra. Estos factores de conversión pueden ser individuales, sociales o medioambientales. ¿Ok? Estos factores afectan la capacidad del individuo para lograr tener la libertad de vivir la vida que él valoriza de tener. Entonces, ¿qué puede ser un factor de conversión, por ejemplo? En el caso de una persona que, vamos con el tema de los analfabetos, por ejemplo. Todos los individuos deberían tener como recurso la educación, ¿no? El saber leer. Si hay una persona que no sabe leer, tendríamos que tener, el Estado tendría que entrar con una política pública como factor de conversión individual que le permita al individuo inscribirse en un programa de alfabetización para personas mayores. Y este factor de conversión le va a dar al individuo una capacidad de repente de lograr ir a la universidad. Se me ocurre hacer estudios y ir a la universidad. Entonces le vamos a aumentar, el factor lo que hace es aumentar el nivel de capacidad del individuo. Y una vez que el individuo tenga esa capacidad de poder ir a la universidad, quizás lo va a hacer, quizás no, ¿ok? Y el hecho de que lo llegue a hacer se convierte en un funcionamiento efectivo. La libertad como tal es un funcionamiento efectivo, ¿sí? Pero la política pública se va a parar en el factor de conversión que suma y que aumenta la capacidad del individuo para poder ser libre y vivir la vida que él valoriza de tener. Las dimensiones de este enfoque por capacidades. Amartya Sen nos dice que este enfoque va a tener en cuenta dos dimensiones. La dimensión del opportunity freedom, que es poder igualar el poder de acción de todas las personas, que todas las personas puedan hacer. Y luego la igualdad de poder elegir lo que quieren hacer. ¿Ok? Entonces, la persona tiene que tener voz al poder escoger
qué es lo que esa persona quiere hacer de su vida. ¿Ok? Después, si la persona lo hace o no lo hace, eso ya no entra en la política pública, digamos. Pero la política pública debería poderles dar esta acción, este poder de accionar y una voz para escoger sobre qué quiere accionar. ¿Ok? Y si estas dos condiciones se cumplen, entonces recién se va a aplicar la responsabilidad individual. ¿Qué quiere decir? Que si yo al individuo le doy la capacidad de poder ir a la universidad, de poder formarse, de poder tener los recursos necesarios para, o sea, no solamente el acceso a la universidad, sino también le aseguro que tenga alimentación de calidad en la universidad, que de repente tenga el dinero suficiente para comprar los materiales que necesita. Entonces, es a este momento que, y además aumento el process freedom, que es que el individuo haya escogido bien la carrera que quiere, que siga su vocación, que él tenga ese, que él valorice esa carrera que ha escogido, es en ese momento que el individuo va a ser responsable. Si estas dos condiciones no se cumplen, entonces el individuo no es responsable. Y podemos poner como ejemplo, y creo que con este ejemplo podría ser más concreto todo lo que he dicho, los sistemas de seguros de desempleo. ¿Qué es un sistema de seguro de desempleo? En Europa, cuando una persona X pierde el trabajo, tiene 2 años para, bueno, 2 años aquí en Suiza, no sé exactamente cómo pasa en diferentes países, pero aquí en Suiza el seguro de desempleo le va a dar un sueldo durante 2 años, pero además le va a dar el sueldo siempre y cuando el individuo se encuentre en una búsqueda activa o en una formación activa. ¿Qué quiere decir? Yo soy dentista, ¿ok? Soy dentista y de pronto, no sé, por un tema, por el COVID, cerraron los consultorios de dentistas y me quedé desempleada. Entonces, eh, yo me voy a ir a escribir este seguro de desempleo, que normalmente siempre se da una aportación igual por mes. Me voy a ir, voy a decirles, ¿saben qué? Acabo de perder mi empleo. eh, y ellos me van a decir, ok, no hay problema, a partir del próximo mes vas a recibir el sueldo y voy a empezar a, pero eso sí, siempre tengo que mostrar pruebas de que estoy buscando trabajo, de que estoy haciendo una búsqueda activa. Y pasan 5 meses, voy a entrevistas de trabajo, no encuentro trabajo, entonces se me ocurre que les voy a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser dentista. Mm, Creo que me voy a transformar y quiero ser enfermera. Entonces voy a hacer una formación de enfermería que me va a tomar de repente, no sé, 3, 4 meses para poder postular a este trabajo. O quiero ser contadora ahora y entonces voy a hacer una formación de contable rápida para poder ser contadora. Mientras yo esté en formación o en búsqueda activa del trabajo, el seguro de desempleo me va a seguir dando sueldos mensuales, ¿no? Que me van a permitir tener la capacidad de elegir el trabajo que yo valorizo de tener. Porque antes de ser desempleada, yo valorizaba ser dentista, pero después simplemente ya no valoricé ser dentista y ahora siento que valoro más para mi vida el ser enfermera, ¿no? O contadora. Entonces, este seguro de desempleo, esta política pública de seguro de desempleo, le da al individuo un aumento en su capacidad de poder tener el trabajo que él tiene razones de valorar para él. ¿Sí? Es súper importante, ¿no? En cambio, ¿qué pasa? En el ejemplo de Perú, si tú pierdes el empleo eh, y no tienes, si tienes una familia y tienes, no sé, el alquiler que pagar, inmediatamente vas a tener que aceptar otro trabajo, así no te guste, porque tienes cuentas que pagar. Entonces, el individuo en Perú, digamos, tendría menos capacidad que el individuo en Suiza de tener un trabajo que él valora de tener. Tiene menos capacidad al trabajo. Este enfoque por capacidades
no es un enfoque que está basado en los recursos, no es un enfoque que está basado en qué le doy al individuo para que el individuo se desarrolle. Tampoco es un enfoque que está basado en el resultado, hasta dónde puede llegar el individuo, ¿no? Que es lo que veíamos en las primeras slides. Eh, Línea de partida, línea de llegada. Tampoco es un enfoque que está basado en el bienestar del individuo. ¿Por qué? Porque recuerden que el bienestar del individuo está basado en en sus preferencias. Entonces, cuando un enfoque está basado en el bienestar, suele ser utilitarista. ¿Y qué pasa con el término de este enfoque? Es que no sabemos si las preferencias individuales van a realmente mirar hacia el colectivo o van a ser egoístas o dicen, o sea, se utiliza mucho la palabra que pueden ser perversas, ¿no? Entonces, este enfoque por capacidades no pone al centro al bienestar por justamente estas perversidades que pueden causar las preferencias individuales, sino de que va a poner al centro las capacidades que se tienen que desarrollar para que el individuo pueda tener acción en la vida que él valoriza de tener. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del seguro de desempleo. Me llamo Eliana Ilazaca, tengo 33 años, soy una persona que valoriza el estudiar, que valoriza, en el ejemplo del dentista, ¿no? Que soy dentista, valorizo estudiar, que valorizo no tener hijos por el momento para justamente poder seguir estudiando, o más concreto, que quiero tener una familia. Entonces, el Estado, si yo soy una mujer de 33 años que quiero tener hijos y que quiero estudiar, debería darme la capacidad de poder estudiar, pero de conciliar esa vida con mi vida familiar. Deberían entonces empezar a desarrollar políticas que me permitan de repente tener cunas accesibles cerca de las universidades para que las estudiantes puedan conciliar esta vida familiar y estudiantil, ¿no? Es un poco el ejemplo sobre las capacidades, ¿no? Ahora, siguiendo con el enfoque por capacidades. Eh, el problema de la desigualdad bajo este enfoque, ¿cuál es el problema de la desigualdad bajo este enfoque? Tenemos que igualar las capacidades que el individuo valoriza para su vida. ¿La solución es compleja? Sí, es compleja porque no solo tenemos que mirar los recursos, no nos basamos solo en los recursos, sino de que tenemos que ver cuáles son los factores de conversión, o sea, las políticas públicas que vamos a poner a disposición para que el individuo logre una acción individual y colectiva que aumente sus capacidades. ¿Cuál es ahora, maneras de atacar, ¿no? Podemos decir, vamos a hacer una lista, perdón, vamos a darles todas las capacidades a todos. O vamos a tener un enfoque suficientista, que es, voy a darle un número, voy a identificar capacidades, 10, 20, 30 capacidades individuales, y voy a crear políticas públicas sobre esta lista para lograr que todos los individuos lleguen a tener un nivel de capacidades que les permita vivir una vida que ellos valorizan de tener. Y luego los aspectos a tener en cuenta es que este enfoque se desarrolla sobre todo cuando existe una democracia constructiva, quiere decir que sea una democracia que tenga instituciones que estén en constante retroalimentación con las necesidades del individuo. Lo dije en la clase pasada también, muchas de nuestras instituciones son bastante rígidas, ¿no? Y tienen fallas que vienen de generaciones atrás, y esto impide, y esto hace que exista un abismo entre las necesidades sociales y la visión de la institución social. Entiéndase por institución social el sistema político, la familia, el sistema religioso, o sea, entiéndase por institución social realmente no una institución física, sino una institución como un conjunto de normas sociales.
Y luego tenemos el aspecto de la objetividad posicional. Quiere decir que todos de alguna manera tenemos razón de valorizar lo que creemos valorizar. El ejemplo que ponen, por ejemplo, perdón, el ejemplo que utilizan mucho es el de la luna. Si todos nos ponemos en una noche de luna llena a mirar la luna desde diferentes lugares, vamos a describir la misma luna de distintas formas. Todos tendremos razón desde la posición en la que nos encontramos viviendo la desigualdad. No, en ese caso, bueno, en el ejemplo, viendo la luna, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí vamos llegando al tema del análisis de políticas públicas y de hecho las dos siguientes sesiones ya vamos a hablar de cómo este enfoque de capacidades se va a mezclar con con la formación de los servidores públicos eh, para poder implementar políticas de calidad basadas en el enfoque por capacidades. Entonces, este enfoque, como lo dije, va a funcionar de manera comparativa. Vamos a comparar las capacidades que logran desarrollar las políticas públicas para que el individuo viva la vida que tiene razones de valorizar. Es una frase que se va a repetir muchísimo. La política pública entonces tiene que brindar, ¿qué tiene que brindar? No tiene que brindar un saco de arroz, no tiene que brindar una pensión de 200 soles, lo que tiene que brindar es una libertad real para que el individuo pueda desarrollarse. Y acá vienen diferentes preguntas. Diferentes autores dicen, pero ¿cómo lo hacemos? Algunos ponen listas de capacidades. ¿Ok? Y entonces van a ir al enfoque suficientista. Particularmente, yo sí creo en las listas de capacidades, ¿no? Y de hecho, les presento una lista de capacidades aquí, que es según Melanie Walker, en cuanto al tema educativo. ¿Ok? Y voy a entrar al tema educativo porque voy a dar finalmente un ejemplo que tiene que ver con el tema de la educación. Entonces, Melanie Walker nos habla de que existen para ella identifica 8 capacidades que las políticas públicas en educación tendrían que asegurar para que el individuo pueda desarrollar un nivel más alto de capacidad y de libertad real. La primera es la razón crítica. Todo individuo, la educación debería darle a todo individuo la capacidad de elaborar esquemas de reflexión crítica, informados, independientes, para que este individuo pueda hacer elecciones pensadas y responsables a nivel social, ¿no? La educación, el sistema educativo tendría también que provocar en el individuo una capacidad de aspiración. El sistema educativo tendría que darle al individuo, perdón, el sistema educativo tendría que darle al individuo esa capacidad de proyectarse, de soñar, de encontrar su vocación, de desarrollar capacidades orientadas a su vocación. Luego, el conocimiento y la imaginación. Quiere decir que la educación, el sistema educativo tendría que poner a disposición en los conocimientos que le permitan al individuo poder debatir sobre temas morales socialmente complejos. O sea, un individuo que se involucra en su sociedad y que no tiene este problema, como lo habíamos visto en la clase pasada, a formar coalición frente a una desigualdad que él sufra. Yo sufro una desigualdad y si tengo estas capacidades voy a poder hacer coalición y finalmente voy a llegar a que esa desigualdad se convierta en un problema y que luego tenga una acción pública como respuesta. La resiliencia educativa, ¿no? El individuo también tiene que estar de alguna manera, como se puede enfrentar a situaciones adversas, tiene que lograr, a pesar de esas adversidades, lograr reinventarse, ser resiliente educativamente y que pueda tener éxito de todas maneras profesionalmente, ¿no? Ahora, también nos habla de capacidades sociales. La educación debería lograr que el individuo desarrolle una capacidad a poderse integrar en un grupo social, a poder hacer amigos
a interactuar, a trabajar en equipo, a tener una comunicación efectiva. Bueno, muchas veces la educación, el sistema educativo no se fija tanto en este tipo de cosas, ¿no? Pero Melanie Walker lo plantea como una capacidad a desarrollar mediante el sistema educativo. Luego está el respeto, la capacidad y la dignidad. Quiere decir que el individuo debería tener confianza en él mismo, debería tener una autoestima alta, debería ser capaz de tratar y de ser tratado con dignidad, de no ser discriminado, de ser valorizado. Poco importa la clase social, el género, la religión o el origen. Y finalmente debería lograrse, como lo dije, que sea empático también con esta diversidad, ¿no? Finalmente, la integridad emocional, ¿no? Que el individuo debería ser capaz de no tener miedo, de no tener ningún miedo que pueda impedir que su aprendizaje se vea limitado, de repente miedo a no, a no tener pasaje para ir al colegio o no tener el uniforme o no tener los libros. Entonces, el individuo debería tener esta integridad emocional. O sea, el sistema educativo debería asegurar esta integridad emocional. Y también existe la integridad física, ¿no? Que el individuo no tendría que verse sometido a ningún tipo de abuso ni de sus padres, ni de ningún agente educativo, y que el ambiente escolar sea un ambiente seguro, ¿no? ¿Cuántas de nuestros colegios son seguros? Hemos visto que inclusive se han visto violaciones en colegios y ese tipo de cosas. Es que realmente el ambiente educativo es un ambiente seguro para el escolar, ¿no? Entonces, Melanie Walker, y esto lo hago a manera de ejemplo, crea esta lista de capacidades basadas en el enfoque de Amartya Sen, diciendo que el sistema educativo que logre desarrollar estas capacidades va a ser un sistema educativo exitoso, ¿no? Y así existen diferentes autores que te hablan de diferentes políticas, de diferentes capacidades que las políticas deberían generar. Por ejemplo, la capacidad del empoderamiento. O sea, es bien largo, podemos generar miles de capacidades. Por eso yo personalmente sí estoy por las listas de capacidades. O sea, tengo una visión suficientista dentro del enfoque por capacidades. Como ejemplo, quería hablar sobre la educación en el Perú, ¿no? En la educación en Perú, bueno, tenemos ejemplos de colegios en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Estos colegios, según el enfoque por capacidades, deberían generar que el individuo pueda escoger ir a una universidad o de repente seguir una formación técnica. Me faltó el dibujo de la formación técnica. Pero debería tener el individuo este pasaje, ¿no? Este pasaje mm, casi natural. O sea, la educación obligatoria debería darle las capacidades al individuo, que ya en el caso de Melanie Walker le hemos mencionado, los conocimientos, el poder desarrollar una vocación, estas capacidades sociales, que generen que este individuo pues llegue a la universidad si así lo valora, si así lo desea. ¿Qué pasa? Es que eso pasa realmente, ¿no? Y acá viene un poco la evaluación de la política pública. Primero, no. O sea, aquel individuo que quiere entrar a, por ejemplo, en el caso de San Marcos, sabemos que existe una competencia increíble, y no todos van a tener este pasaje directo, ¿no? O sea, de hecho, quizás 1% de las personas que estudian en colegios privados, ¿no? Pero la mayoría de personas va a tener que pasar por una etapa privada, va a tener que pagar, porque la política educativa no es suficiente para poder tener la posibilidad, la capacidad de ingresar a la universidad, de hacer estudios universitarios. Entonces, ahí ya tenemos un abismo entre la capacidad del individuo a nivel de la educación, ¿no? Y ahora, con respecto al empleo, ¿no? Eh, ya pasó por el tema de la academia, hizo los estudios en la universidad y luego el individuo debería ser capaz de tener un empleo
que él valorice de tener. En el caso ideal, si de repente él ha estudiado lo que quería estudiar y ahora llega al mercado laboral y se encuentra con que, bueno, esta estadística es del 2021, pero ahorita creo, me parece que ya sobrepasamos el 80% después del COVID. Se encuentra con un mercado laboral que no te da ninguna seguridad y que te ves confrontado a sufrir las fallas del mercado laboral, ¿no? Eso es un poco para darnos cuenta hasta qué punto nuestras políticas públicas, sobre todo en cuanto a educación y desempleo, se encuentran, se encuentran muy abajo, ¿no? No nos dan la capacidad de... para hacer el contraejemplo, y que, pues, de repente va a ser el último ejemplo de Suiza que utilice porque hay una diferencia abismal. Aquí los colegios sí te dan un acceso directo a la universidad, pero los van clasificando. Eh, los institutos, aquí existen altas escuelas y universidades. Las altas escuelas tienen el mismo grado que las universidades, pero cuando tú estás como en tercer año de secundaria, lo que sería en Perú tercer año de secundaria, te van a preguntar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y también se va a combinar con una evaluación de conocimientos. Y el individuo que dice que quiere ir a la universidad y tiene las notas suficientes, lo van a preparar para este acceso directo a la universidad. Los otros van a escoger las altas escuelas, ¿no? Y los que de repente no quieren estudiar, no saben qué quieren hacer, se van a ir a formaciones más técnicas y más prácticas. Ahora, en el camino, ¿qué pasa si el individuo que escogió una formación práctica de pronto en cuarto o quinto año de secundaria se dice, pucha, en realidad sí quiero ir a la universidad? Entonces, ese individuo va a tener que hacer lo que le llaman una pasarela para poder lograr tener los conocimientos que van a ser asumidos por el sistema educativo formal. Va a hacer esa pasarela y va a poder tener acceso a la universidad. O sea, los vamos clasificando, pero no los encasillamos, sino también tienen otros mecanismos para que al final ellos logren hacer lo que quieren hacer, ¿no? Y de hecho, el sistema suizo, que se le llama el sistema dual, es un sistema eh, que no está tan repandido, pero es muy eficaz a nivel de la educación. Y Francia ha comenzado desde hace 3 4 años a estudiar el sistema educativo suizo y desde este año están aplicando en algunas escuelas francesas el sistema dual suizo, ¿no? Porque es un sistema que le da mayor capacidad al individuo de estudiar lo que el individuo valoriza de estudiar, ¿no? Tercer año no quiere estudiar nada o de repente está más o menos, pero luego si quiere cambiar de opinión puede cambiar de opinión, pero siempre y cuando pase por los filtros y va a tener el acceso directo a la universidad, a la universidad. Y después, si es que el individuo para llegar al mercado laboral se encuentra también en el aire, puede tener acceso al seguro de desempleo hasta que encuentre el trabajo que valoriza de tener. Entonces sus capacidades a nivel de formación y capacidades a nivel del empleo se ven incrementadas. No se habla mucho del tema de capacidades como tal, pero sí es muy utilizado en la formulación de políticas públicas, porque Amartya Sen, como lo dije también en la clase pasada, él está a la base del desarrollo, él hizo el índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces, su enfoque está muy repandido. Existen muchos institutos que estudian este enfoque por capacidades y que el mundo ideal, esta debería ser la medida de las políticas públicas, ¿no? Entonces, cuando un programa social nos da ayuda alimentaria o un bono de pobreza, no es que me den el bono o que me den el recurso alimentario, ¿no? En el caso de los desayunos escolares, no es que me den la leche y la galleta, sino es que esa leche y esa galleta me permite eh, desarrollar capacidades de libertad real al individuo. Ahora, no decimos que van a existir políticas públicas mágicas que van a desarrollar capacidades en el individuo, pero sin embargo
sí debería haber un consenso entre los actores públicos que logre decir, ya, yo trabajo en el tema de educación y voy a hacer esto, 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 tú trabajas en el sector trabajo y tienes que hacer esto, 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 y entonces al final terminamos sumando programas sociales que busquen aumentar las capacidades que el individuo, para que provoquen que el individuo viva la vida que él valoriza de vivir, ¿no? Suena bastante romántico, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer y esto va a depender mucho de, el sistema de planificación de las políticas públicas. Lo vimos en la clase pasada, cómo existía una planificación estratégica, ¿no? Hay objetivos estratégicos a nivel sectoriales en el Estado ya planteados que luego se van a desprender en planes operativos, ¿no? En planes de desarrollo local, en planes operativos, y estos de aquí van a ver nacer las actividades de las municipalidades y de diferentes organismos públicos, que si esto todo estuviera bien encadenado y que los servidores públicos seríamos capaces de leer esta planificación estratégica de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en función a lo que va a provocar en el individuo, el resultado sería otro. Es muy largo, como lo dije en la primera sesión, invertir en la rentabilidad social no es políticamente popular, pero es lo que se tiene que hacer. También mencioné que las políticas públicas deberían plantear indicadores en base a las capacidades, ¿no? Pero lamentablemente cuando miramos los indicadores, y si alguno de ustedes trabaja para el Estado, mañana vayan a la oficina y miren el POI. Miren el POI y con cada indicador que van a tener en ese POI, díganse, ok, soy servidor público, mi sueldo está pagado por los ciudadanos, estos son mis indicadores y en qué este indicador está aumentando cualquier capacidad del ciudadano, porque al final los servidores públicos deberíamos estar enfocados en aumentar cualquier capacidad de los ciudadanos. Así sea chiquitita, ¿no? Pero la suma igual se va haciendo de poco a poco. Entonces, eso es más o menos el enfoque por capacidades. Y en la siguiente sesión vamos a hablar sobre todo de cómo estas ya se van aterrizando en la gestión pública, ¿no? Y de cuánta es la responsabilidad de los servidores públicos en el planteamiento de indicadores efectivos a nivel de capacidades.